Clase, principios de construcción y organología. Objetivo de la clase, aplicar principios de construcción en las estructuras del cuerpo humano y conceptos a tratar, principios de construcción del cuerpo humano y órganos huecos y macizos. Niveles de organización del cuerpo humano. Para empezar nuestro análisis, si bien podríamos partir en un nivel subatómico, producto del abordaje que corresponde a anatomía, iniciaremos el estudio a nivel de tejidos, que es el nivel pluricelular. Por lo tanto, de tejido nos pasaremos a órganos, de órganos nos pasaremos a sistemas y finalmente el organismo en su totalidad. El nivel subatómico considera la constitución de propiamente tal los átomos a través de sus elementos básicos, que son protones, neutrones y electrones, y dentro de la constitución del cuerpo humano, como ustedes saben, la participación del carbono, el hidrógeno, el oxígeno y nitrógeno como elementos fundamentales. Al igual de lo comentado anteriormente, en el cuerpo fundamentalmente vamos a considerar biomoléculas. Estas biomoléculas pueden ser de carácter inorgánico, como lo que ocurre con el agua, los gases o las sales minerales, u orgánicas, considerando por ejemplo la presencia de lípidos, proteínas, ácidos nucleicos o glúcidos. La unidad anatómica y funcional del cuerpo humano es en realidad la estructura más pequeña que puede desempeñar funciones vitales y corresponde por tanto a todas las células que involucran al cuerpo humano. ¿Qué entendemos como tejidos? Para describir un tejido tenemos que considerar que vamos a utilizar un conjunto de células que poseen la misma morfología, la misma forma, cumplen la misma función y tienen el mismo origen. Por lo tanto, cada uno de estos tejidos deben cumplir esas características. Misma forma, misma función y mismo origen. Tipos de tejidos. Para esto debemos considerar la presencia de 4 tipos de tejidos básicos. Cada uno de ellos después lo vamos a subdividir. Hay una gran cantidad de subdivisiones, pero estos 4 tejidos corresponden a dos que fundamentalmente son de aspecto estructural, el tejido conectivo y el tejido epitelial, y dos que son tejidos que se han especializado en la contracción, como ocurre con el tejido muscular, una propiedad de contractibilidad, y el tejido nervioso que se ha especializado en la conducción eléctrica. Aparte de eso, la posibilidad de recepcionar estímulos y captar esos estímulos desde el medio ya sea interno o el medio externo, y también poder conducir esa información. Con respecto a una aproximación un poco más precisa acerca de los 4 tipos de tejidos que ya nombramos, el primero a diferenciar es el tejido epitelial, un tejido que dentro de sus funciones generales se basa fundamentalmente en lograr una cobertura sobre las superficies corporales, ya sea una cobertura externa, como lo que ocurre con el caso de la epidermis, o una cobertura interna, como lo que suele ocurrir con lo que llamamos mucosas. Ahora, además de este epitelio de características de revestimiento, existen los epitelios de tipo glandular. Por lo tanto, las glándulas en su construcción provienen desde de este tejido. Dentro de algunas características generales está el hecho de que tienen una alta capacidad de regeneración, de reparación en este tejido, pero no están ni inervados ni irrigados. Por lo tanto, tienen particularidades en torno a la necesidad de su nutrición. Con respecto al tejido conectivo, es un tejido fundamentalmente que tiene por función la protección y la construcción y el soporte del cuerpo.
De ahí entonces que regularmente uno lo asocia con estructuras de alta densidad, como puede ser directamente lo que entendemos como los huesos, como las articulaciones, estructuras como los tendones, los ligamentos, muy características y muy asociadas a lo que es en sí las estructuras musculoesqueléticas. Pero aparte de eso, también tenemos algunos tipos de tejido conectivo que pueden no parecer quizás tan de soporte, pero hay que considerar, como por ejemplo la situación de la grasa, el tejido adiposo. El tejido adiposo es un tipo de tejido conectivo. Más adelante hablaremos con respecto a este tipo que significa tener que diferenciar los tejidos conectivos laxos y los tejidos conectivos densos. Finalmente, el tejido muscular y el tejido nervioso, que ya fue comentado, solamente hacer un alcance con respecto al tejido muscular, que se divide en las fibras de tipo muscular esquelética, las fibras musculares cardíacas y las fibras musculares lisas. Las fibras musculares esqueléticas tienen un control de carácter voluntario y las dos nombradas, cardíaca y muscular, lisa, tienen un control de tipo involuntario, gobernadas por sistema nervioso autónomo. Ahora, las características del tejido muscular, propiamente tal, se basan en la contractibilidad. Con eso llevan a cabo sus funciones. En el caso del tejido nervioso, la excitabilidad, la alta posibilidad de realizar la conducción de los estímulos eléctricos, le da la especialización ya característica conocida por todos en términos del control de prácticamente todas las actividades y procesos que conllevan información dentro del cuerpo. Desde los órganos, por ejemplo, órganos digestivos, o también se encuentra asociado a paredes de estructuras vasculares, como pueden ser los vasos sanguíneos, y también inclusive dentro de la piel, ya que también tenemos musculatura en la piel. Y el tejido nervioso finalmente es el que de alguna forma podríamos decir maneja y controla sobre los otros tejidos. Típicamente se construye a partir de los dos tipos celulares que son las neuronas y las células gliales, y tiene por característica esta excitabilidad, esa capacidad de alguna forma de poder reaccionar frente a los estímulos del medio y lograr por tanto la comunicación a través de los diferentes sectores. Ahora, no tiene una capacidad de reparación ni regeneración, cosa importante porque efectivamente eso nos determina que no exista propiamente tal una posibilidad de reparar el tejido nervioso. Esta diapositiva nos muestra una ordenación general acerca de lo que es un epitelio de tipo secretor. Está esquematizado una estructura glandular de mayor tamaño y después el aumento de la estructura que corresponde por un lado al acino, que es la porción secretora más pequeña, y el conducto o la porción conductora también conocida, que es lo que permite la salida del producto de secreción. Ahora, lo importante hay que entender que se mantiene la misma estructura de células que están pegadas, adheridas la una a la otra, pero han especializado en este proceso de secreción en el sector del acino. Tenemos modelos que tienen que ver con secreciones directamente asociadas a vesículas, eh, mediante procesos, por ejemplo, como de exocitosis, pero también tenemos modelos en los cuales, ya sea por la liberación directa en el sector del acino o por la desintegración de células en este mismo sector acinar, se producen finalmente las secreciones. Hay que tener en cuenta esto para ir diferenciando a futuro cuáles son los diferentes tipos de estructuras glandulares. En esta diapositiva estamos mostrando
una de las características fundamentales de los epitelios, que se basa en esta relación de cercanía entre una y otra célula. Esto nos da un principio que se conoce como principio de polaridad, porque con esta condición de cercanía que ya hemos conversado, nos permite diferenciar y especializar eventualmente los otros dos sectores de la célula. Significa el sector basal y el sector apical. ¿Ya? De esto nace, de este principio de polaridad. En el sector basal tenemos una relación con respecto al sector de la lámina basal. Existen uniones celulares particulares y específicas de ese sector. Y en el sector apical, regularmente algunos epitelios han logrado una especialización. De ahí, por ejemplo, la participación de elementos como cilios o microvellosidades, que son características particulares de algunos tipos de epitelios. Clasificación de los epitelios. ¿Cómo clasificamos los epitelios? Tenemos fundamentalmente dos formas de hacerlo. Con eso, a su vez, vamos a lograr establecer los nombres básicos de estos epitelios. Uno es con respecto a las capas que podemos considerar. De ahí entonces que cuando existe una capa celular se denomina epitelio simple. Y cuando tenemos varias capas, a saber, esto es simplemente más allá de dos, podemos considerar ya la condición de un epitelio estratificado. Por tanto, ya sean 2, 3, 10 o 20 capas celulares, lo vamos a llamar como tal epitelio estratificado. Y la otra forma lo constituye el aspecto que presenta la célula constitutiva del epitelio. Pueden ser células planas o escamosas, pueden ser células cuboidales o pueden ser células columnares o cilíndricas. Por tanto, nuestra clasificación se basa en el aspecto y la forma de la célula. Ahora, una dificultad que nos vamos a encontrar frente, por ejemplo, a los epitelios estratificados es cómo le vamos a asociar eventualmente cuando tengamos diversos tipos de células considerados dentro del conjunto de capas. Por lo tanto, para la denominación del epitelio, vamos a tener que fijarnos en el sector apical del epitelio, o sea, el sector superior en el epitelio, y dar cuenta acerca del tipo de célula que estamos observando en ese sector. Por lo tanto, según la forma, como ya lo habíamos comentado, consideramos epitelios planos, epitelios cúbicos y epitelios cilíndricos, ¿ya? De acuerdo a la forma de la célula. Y de acuerdo a la cantidad de capas, como podemos observar en la figura, podemos tener un epitelio simple o un epitelio estratificado. Existe también la situación en que, producto de la presencia de células de diferentes tamaños, nos da una apariencia de que tengamos dos capas. Es lo que se puede considerar como un epitelio pseudoestratificado. En la práctica es una sola capa, pero con células en diferente tamaño, lo cual suele dar esa diferencia. Pero al fin y al cabo es una sola capa de células. Sería en cierto modo un epitelio simple, pero con ese carácter diferenciado que le da el concepto de ser pseudo estratificado. Ahora, lo que conversamos hace un instante, cuando tengo varias capas, o sea, tengo un epitelio estratificado, me voy a basar en la localización de las células que quedan en el sector más superficial, o sea, en el sector hacia el sector apical. Por lo tanto, es ahí donde vamos a llamar a esto epitelio estratificado y le asignamos la forma de la célula. Por lo tanto, en el dibujo podemos observar que tendríamos un epitelio estratificado, tenemos varias capas, pero la última capa celular es plana. De ahí entonces que sea un epitelio estratificado plano. Esa es la idea. Recuerden que en el sector, y aquí de color celeste, en el sector basal, se puede observar la lámina basal.
El pseudoestratificado, ya lo conversábamos, son en la práctica una capa celular, por tanto cae dentro de ese concepto de epitelio simple, pero por la disposición a diferente altura, más bien de los componentes de la célula, da un aspecto de ser más capas, por eso el concepto de pseudoestratificado. Y a su vez tenemos los considerados de aspecto queratinizado o no queratinizado. Eso tiene que ver con epitelios que tienen una gran cantidad de capas celulares, pero que en su superficie han tomado características de perder los componentes y los organelos que tienen en sus células y han terminado constituyendo escamas, de ahí el nombre de escamoso, como por ejemplo ocurre en la piel. La piel es un epitelio estratificado, no queratinizado. De ahí el carácter escamoso, porque quedan como escamas que son las que se van finalmente eliminando. Asimismo, también tenemos la condición, por ejemplo, de epitelios de tipo transicional, o sea, aquellos epitelios que eventualmente frente a la distensión de un órgano pueden cambiar su aspecto. ¿Ya? Ocurre, por ejemplo, en el caso de la vejiga. Ya lo habíamos comentado, el tejido conectivo es un tejido que fundamentalmente se basa en generar estructura, en generar soporte, en generar la contención del cuerpo y tiene su principal representación en los tejidos de tipo óseo y cartilaginoso. ¿Ya? Estos son los que clásicamente se les llama tejidos conectivos de soporte, ¿ya? El hueso y el cartílago. El hueso, como tejido, se divide, eso ya lo hemos conversado en clases anteriores, en hueso de tipo esponjoso y compacto. Y a su vez el cartílago, que en la práctica se diferencia del hueso porque la matriz en la cual está contenido los componentes celulares es de un aspecto de menor densidad a lo que ocurre con el hueso, que si lo recuerdan tenía depósitos minerales. Por lo tanto, ahí se establece la diferencia en términos de densidad de ambos tejidos. El cartílago se divide en tres tipos: cartílago hialino, fibrocartílago y cartílago elástico. Aparte de eso, tenemos dentro de los tejidos conectivos un elemento que puede llamar la atención, que es la sangre. La sangre se considera como un tejido conectivo, pero de aspecto fluido. Ya por tanto, en realidad lo catalogamos, lo clasificamos de manera diferente a los clásicos tejidos más bien de soporte. Y nos queda un tercer grupo, que es el tejido denominado conectivo propiamente tal, que es lo que nombramos a unas diapositivas atrás, que tiene que ver con la característica de ser un tejido conectivo laxo o ser un tejido conectivo denso. Esto tiene que ver con la proporcionalidad que existe entre células por un lado y de matriz extracelular por el otro. Por lo tanto, en la medida que haya una proporción más tendiente, por ejemplo, a más fibra, lo vamos a llamar denso, y menos fibra, lo vamos a llamar laxo. ¿Ya? De ahí entonces que el tejido laxo sea considerado como areolar, adiposo y reticular, dependiendo la ordenación de esta fibra. ¿Ya? Y lo mismo le pasa al tejido conectivo denso, que puede estar muy ordenado o puede estar desordenado, y de ahí van tomando sus características. Por tanto, el denso, por ejemplo, regular, el denso irregular y el denso de tipo elástico. Por ejemplo, el denso regular es lo que ocurre con los tendones y los ligamentos. Ahí tenemos una situación en la cual vemos una ordenación bastante, valga la redundancia, ordenada de las fibras. ¿Ya? A diferencia de lo que corresponde con el irregular y el elástico, que son estructuras que no están, digamos, ordenadas como uno esperaría, como lo que se da en estas fibras, como son los ligamentos y los tendones. Organización de los componentes del tejido conectivo. Para
poder diferenciar los tejidos conectivos y poder establecer estos criterios de ordenación y de relación de sus componentes, tenemos que entender cuáles son los componentes fundamentales. El primer componente que uno siempre establece para los tejidos conectivos son los elementos propiamente tal, celulares de él. Uno de los componentes más habituales del tejido conectivo, por ejemplo del tipo, en este caso hablando del tejido conectivo propiamente tal, corresponden a los fibroblastos. Los fibroblastos son células que son los habitantes de este tejido y en gran parte los responsables de la producción y la constitución como tal de los componentes que habitan el tejido. Por lo tanto, gran parte de la producción de sustancias y gran parte de los elementos que se asocian a esto dependen de los fibroblastos. Por lo tanto, eso nos hace establecer relaciones con fibras colágenas o fibras elásticas o fibras reticulares. Por lo tanto, todo este conjunto, de alguna manera, de acuerdo a cómo se vaya ordenando, va determinando el grado de densidad o de laxitud que nos hace clasificar de acuerdo a esto en tejidos laxos o tejidos densos. En la imagen también se ven adipocitos, se ven macrófagos e incluso vemos células sanguíneas. Por tanto, todos estos son componentes que para efectos del dibujo están simplemente siendo como esquematizados y mostrados, pero dependiendo de la ordenación, como hablábamos hace un momento, nos va a permitir clasificar los tipos de tejido conectivo propiamente tal, ¿ya? Lo restante, o el segundo componente, quizás en macro, que tenemos que tener en cuenta para poder describir estos tejidos, es la matriz extracelular. La matriz extracelular sería, por tanto, todos los elementos que no son celulares y que están formando estas redes, como lo que hablábamos recién, todos estos elementos proteicos, como las fibras colágenas, las fibras elásticas y las fibras reticulares, y la sustancia que queda en ese entorno o ese medio ambiente eh, asociado a la célula. Por lo tanto, todos estos componentes, todos estos elementos nos van a permitir, de acuerdo a su proporcionalidad y de acuerdo a su disposición, ir definiendo los diferentes tipos de tejidos conectivos. Entonces, con esa situación en mente de tener proporcionalidad con respecto a los componentes, ya sea los componentes como tal de este tejido conectivo propiamente tal, podemos definir los tejidos laxos y los tejidos conectivos densos, ¿ya? Los tejidos conectivos laxos, tal cual como indica su nombre, son estructuras que tienden de alguna manera a tener una mayor flexibilidad y de alguna manera una mayor condición de elementos más blandos. Un ejemplo, solamente para poder entender un poco la idea, es la situación del tejido adiposo. El tejido adiposo se posiciona en diferentes sectores en el cuerpo. Regularmente se encuentra alrededor de los órganos. En algunos casos también se incorpora eh, en algunos momentos dentro de la estructura del órgano. Y un sector donde predomina fundamentalmente el tejido adiposo, aparte de estas situaciones que hemos planteado con respecto a los órganos, es en el sector inferior, en las capas más inferiores de la piel, que corresponde a la capa o tela subcutánea. En el cuerpo tenemos amplias extensiones en la cual se deposita este tejido adiposo y que a su vez es fácil de alguna manera de localizar por esta situación de estar en un plano subcutáneo, bajo la piel, ¿ya? La importancia de esto es el papel protector y también el papel de almacenamiento energético por la misma grasa. Más adelante vamos a ver que hay diferentes tipos de grasa para esta misma situación, típicamente descrito como la grasa parda o la grasa, o el otro grupo que es la grasa blanca de alguna manera, y que tenemos que ir, dependiendo de los casos, ir asociando con diferentes regiones del cuerpo.
Ese es un ejemplo muy característico entonces del tejido conectivo laxo. De alguna manera se entiende esa condición de ser un elemento mucho más flexible. A diferencia de lo que pasa, por ejemplo, con el tejido conectivo laxo, pero de tipo reticular. Al hablar de un retículo, hablamos una red de fibras. Y estas redes de fibras forman lo que regularmente en algunos órganos es necesario, es armar un elemento que actúe como, por un lado, contensor, por otro lado, estructural, y que pasan a constituir lo que vamos a llamar de aquí en adelante el estroma de varios de estos órganos. Por lo tanto, estos aspectos a manera de red que vamos a observar regularmente en algunos órganos se debe a este tipo de tejido conectivo laxo. Para pasarnos al otro grupo de los tejidos conectivos densos, ya habíamos hablado de esa característica de predominar fundamentalmente la cantidad de fibras sobre la sustancia extracelular. Y por lo tanto, simplemente aquí nos queda de alguna manera el orden de las fibras. Mientras las fibras estén más ordenadas y estén más empaquetadas, digámoslo de una forma, permiten soportar de mejor forma condiciones, por ejemplo, de estiramiento. Y eso nos calza bastante bien con lo que se nos da en los tendones y en los ligamentos del cuerpo, ¿ya? Estructuras que podemos traccionar, podemos hasta cierto sentido elongar sin que tengan un daño significativo en sus componentes. Los otros elementos también que pudiésemos estar considerando, pero ahora ya de una manera en la cual encontramos fibras un poco más desordenadas, corresponde al tejido conectivo denso, irregular, que por ejemplo encontramos en la piel, en la capa inmediatamente que queda bajo la epidermis, que es la dermis, ¿ya? También tiene un grado de tensión y de estiramiento que permite cierta manipulación sobre la piel, pero las fibras están menos ordenadas y de ahí el carácter irregular, lo cual le da en cierto modo esa condición de un poco pensar un poco más de flexibilidad y de poder traccionar en diferentes sentidos, a diferencia de lo que había ocurrido con el tejido conectivo denso, regular, ¿ya? Que yo no lo puedo traccionar en diferentes sentidos, solamente lo puedo traccionar en el sentido de disposición de su fibra. Y finalmente el tejido conectivo elástico, como el nombre lo dice, hay una predominancia de un tejido que logra elasticidad, de modo tal que recupera su forma normalmente, y es lo que podemos encontrar muy característicamente en las paredes de las arterias, ¿ya? Existen arterias que por la cercanía del corazón tienen que soportar grandes presiones y tienen que por tanto, una vez que han sido sometidas a esta presión y a los volúmenes de sangre, adaptar y mantener su forma. De ahí estos elementos muy característicos de los tejidos conectivos elásticos, ¿ya? Densos pero elásticos. Y finalmente los conectivos de soporte, que son el tejido cartilaginoso, dentro del cual tenemos que diferenciar cartílago hialino, el fibrocartílago y el cartílago elástico. Cada uno de ellos con diferentes ejemplos. Por ejemplo, el cartílago hialino conformando componentes propios de las articulaciones. El fibrocartílago mostrando en este caso un disco intervertebral. Y el cartílago elástico como lo que suele ocurrir con la constitución de la nariz o la constitución de la oreja. Como ya comentamos, el tejido muscular se diferencia en tres subtipos. Eso tiene que ver con respecto ya sea a la estructura y a la función que tiene el músculo, ya que cada uno de ellos es diferente, ya sea en conformación, en cantidad de núcleos, en uniones intercelulares,
y en sí la inervación que establece. Por eso, si bien hay un parecido entre, por ejemplo, las células musculares esqueléticas y las células musculares cardíacas, hay diferencias en su conformación y en su función. La función de las células cardíacas está supeditada al sistema nervioso autónomo, bajo dominio o manejo del simpático y el parasimpático, a diferencia de las fibras musculares esqueléticas que son de carácter voluntario y están bajo el manejo de un sistema que se conoce como el sistema nervioso de aspecto somático. Por tanto, hay diferencias en esa situación. Y las células musculares lisas son las más diferentes del grupo. Tienen una estructura que, del punto de vista ya sea citoplasmático como su conformación externa, bastante diferente a las anteriores, uniones intercelulares diferentes y funciones también propias de, por ejemplo, constitución de paredes de órganos, paredes de vasos sanguíneos, que de alguna manera también, al igual como es las células cardíacas, tienen un control de tipo autónomo. Llegamos al tejido nervioso, ya habíamos conversado con respecto a las propiedades de este tejido, en términos de, por un lado, lograr la conducción eléctrica, que es la especialización que han logrado las neuronas frente a su capacidad de reaccionar frente a estímulos del medio externo y del medio interno, ellas conducen la información. Pero también tenemos a los otros habitantes, el otro tipo celular que habita el tejido nervioso, que son las células gliales. Las células gliales cumplen funciones diversas que van desde la constitución de la vaina de mielina, típica, por ejemplo, en el sistema nervioso periférico, también en el sistema nervioso central, pero además funciones que tienen que ver con el medio ambiente en el cual se desempeñan estas neuronas. Por tanto, pasan a cumplir papeles estructurales o también cumplen papeles de protección, papeles en términos de, por ejemplo, eliminación de desechos, y así consecutivamente. Hay una variada y extensa representación de la función de estas células gliales. Nivel de órgano, ya hemos ido avanzando con respecto a los epitelios y por tanto llegamos a este nivel en el cual debemos considerar que para construir un órgano deben estar presentes los cuatro tejidos básicos. Ahora, dependiendo del órgano, vamos a considerar diferentes proporcionalidades en la construcción de él. Por lo tanto, cada órgano hay que irlo analizando dependiendo de las características funcionales y nos vamos a dar cuenta que de alguna manera hay una ordenación dependiendo de el tipo de tejido que lo están construyendo. Un sistema es un conjunto ahora de órganos, todos vinculados en torno a un mismo fin, en este caso funcional, como el que hemos planteado, y tienen que de alguna manera trabajar en conjunto, contribuir finalmente al cumplimiento de este objetivo. Existen varias formas de denominar los sistemas, también existen algunos criterios en torno a diferenciarlos entre sistema y aparatos, hay algunas dificultades terminológicas en torno a esto, pero por lo general podemos considerar lo que está planteado en la lista que mostramos en esta diapositiva, de modo que tengamos un sistema tegumentario. El tegumento es la piel y los anexos a la piel, el óseo, que obviamente como dice el nombre, son las estructuras esqueléticas, el muscular, nuevamente la misma situación, es fundamentalmente el músculo esquelético asociado al sistema musculoesquelético, el sistema nervioso, que ya lo hemos nombrado, el sistema endocrino, el sistema digestivo, el sistema circulatorio, respiratorio, urinario y reproductor. Sistemas que todos más o menos ubican, pero que en este caso vamos a ir describiendo de acuerdo a las regiones en estudio que tengamos que ir analizando.
Ahora, no hay que perder el foco del análisis que estamos haciendo. La idea es poder entender finalmente los órganos para ir de alguna manera vinculándolos, en este caso, con los sistemas y la función que tienen o van a llevar a cabo. Principios de construcción del cuerpo humano. El objetivo de establecer principios de construcción se va a basar en que tratemos de ir comprendiendo de mejor forma la causal acerca de cómo se ha construido un órgano o un sistema o regiones corporales para poder ir comprendiendo de mejor forma. Si uno comprende, entiende estos principios que sustentan la construcción de, a veces en forma conjunta, de los órganos del cuerpo, se va a facilitar mucho más la comprensión, ya sea en estructura como en función de estos órganos. Los vamos a ir estableciendo en un orden. Regularmente se establece desde más bien bases de construcción del punto de vista embrionario. De ahí tenemos, por ejemplo, principios de construcción como la simetría bilateral, la metamería, la paquimería, como típicamente una construcción proveniente desde la base embrionaria. Y otros principios que tienen que ver más bien con la aplicación directa con respecto a la construcción de los órganos, como son la polaridad, la estratificación, la segmentación, la minimalidad y la fractalidad. Y el último principio tiene que ver más bien con una característica propia de los órganos en torno a poder liberar sustancia, que es la crinosidad. Principio de simetría bilateral. También se le conoce como principio de antimería. Eso significa partes que se oponen. Y en general suponemos con este principio, al observar, por ejemplo, un individuo externamente, que tenemos cada uno de sus antímeros, o esas dos mitades, eh, relativamente iguales. Esto, del punto de vista externo, muchas veces nos puede parecer que sí se da esta condición de simetría, pero si uno se va al interior del cuerpo, tal cual como estamos mostrando en ese corte de tipo horizontal, nos damos cuenta que efectivamente en el interior no somos para nada iguales. Tenemos estructuras que son completamente asimétricas. Por lo tanto, este principio se cumple en forma parcial. De ahí viene ese concepto, simetría parcial. El- la condición bilateral se puede dar, por ejemplo, para la comprensión de miembros superiores o miembros inferiores, o incluso hasta en el mismo tronco o la cabeza, en que vemos componentes que son bilaterales. Pero no hay que olvidar esta situación que finalmente hacia el interior las cosas van a cambiar, fundamentalmente en las estructuras del tronco y algunos elementos en el interior de la cabeza. Principio de metamería. En estricto rigor es un principio que viene derivado del desarrollo embrionario. Supone que en el sentido longitudinal vamos a estar construyendo por elementos semejantes. Por eso hay una especie de superposición de estos componentes. Y son lo que desde el punto de vista embrionario se llaman metámeros. Eh, Aducen por tanto absolutamente con el periodo embrionario. Ahora, algunos elementos que se preservan y mantienen esa condición de metamería son la columna vertebral, como la estamos observando en la imagen, las costillas, los músculos intercostales, que son elementos que están asociados a la columna vertebral y al tórax puntualmente. Y un ejemplo también muy característico de esta metamería es lo que corresponde a la inervación, que también condice bastante acerca de esto. En la imagen están observando una segmentación con respecto a la superficie en piel y vemos una ordenación, tal cual como estamos hablando, de elementos semejantes dispuestos como uno arriba del otro. Ese es el principio de metamería. En la construcción de la médula espinal supone también esta situación
Por lo tanto, nos vamos a encontrar con esta forma de construir, de alguna manera como ir apilando elementos, fundamentalmente en la construcción del tronco. La paquimería o tubulación es un principio el cual establece que el cuerpo se construye en base a dos estructuras tubulares, ¿no? O llamado paquímeros también. Un paquímero ventral y un paquímero dorsal. El paquímero ventral es fundamentalmente las estructuras que le pertenecen al tubo digestivo. Por tanto, lo que está ocupando una primera etapa desde el punto de vista embrionario, que es la cavidad celómica. Y por tanto, son los órganos que van a estar asociados ya sea a futuro en el adulto, a la cavidad torácica y a la cavidad abdominal. Por tanto, el tubo digestivo es un muy buen ejemplo de este tubo que queda hacia el sector ventral. En cambio, el paquímero dorsal, que va a formar la estructura tubular en el sector posterior o el sector dorsal, va a tener la representación con respecto al sistema nervioso central, que en la imagen que estamos observando podría resultar ser lo que estamos viendo como la médula espinal. Estratimería o estratificación. Se basa fundamentalmente en construir a partir de capas o estratos. El- esto puede estar desde el punto de vista específicamente al analizarlo, puede estar desde algo macro, como podemos observar en la imagen, como son la disposición de músculos dispuestos en capas, de modo tal que haya músculos más superficiales o músculos más profundos, o también a nivel mucho más pequeño, como lo que estamos observando y ya hemos discutido, que son los epitelios que han construido a través de capas. Por tanto, este principio de construir a través de capas lo vamos a evidenciar a diferentes niveles, niveles macroscópicos y niveles microscópicos. Es un principio bastante, de alguna manera, bastante económico, porque nos permite ir, de alguna manera, midiendo qué tal va a ser la necesidad de construcción a partir de diferentes capas. Y se asocia absolutamente con lo que es el aspecto funcional, porque le podemos ir dando funciones específicas en la medida que establezcamos capas profundas, por ejemplo como es el tubo digestivo, eh, o, o funciones netamente estructurales de conformación de paredes, si nos vamos hacia los sectores más externos en el caso por ejemplo del tubo digestivo que estamos observando acá. Organología. El, A ver, ya comentamos que para construir un órgano tenemos que tener los cuatro tejidos fundamentales. Ahora la proporcionalidad que existe entre ellos es lo que nos va a ir dando las diferencias particulares sobre cada órgano, ¿ya? El tema es que estos órganos eh, tienen una situación bastante diferenciada si hablamos en ellos en torno a construir estructuras macizas, eventualmente compactas, que son los llamados órganos macizos, y aquellos órganos que fueron construidos a partir del principio de paquimería o el principio de tubulación. Por tanto, nos van a quedar órganos que son eventualmente huecos. Y eso es una diferencia fundamental, porque en esta construcción eh, de órgano empezamos a establecer estos principios que hablábamos recién. Un órgano, por ejemplo, que sea hueco, va a prevalecer el principio de construcción a partir de capas, porque esas capas le van a estar dando la funcionalidad directamente al órgano, ya sea en la construcción de sus paredes, me refiero a algo muy estructural, o la presencia de una mucosa hacia el sector más interno, lo cual habla directamente de la función que lleva a cabo, por ejemplo, si fuese, volvemos a la idea, el tubo digestivo. Un punto bien importante con respecto a los órganos es la necesidad de entender que los órganos tienen que estar revestidos por lo que se conocen como las serosas. Si bien hay órganos que no lo están,
directamente son los menos. La mayoría de ellos están revestidos de cerosas. Y las cerosas son simplemente eh, capas que han quedado desde primeras etapas de desarrollo, ya sea pegadas a la pared, ya puede ser del tórax o del abdomen, y otro elemento, otra pared que queda pegada, perdón, otra capa que queda pegada al órgano. Por tanto, una serosa estima obligatoriamente la necesidad de considerar dos capas o dos hojas. Una capa pegada a una pared y una capa pegada a la víscera. Por eso el concepto eh, de una capa parietal y una capa visceral. Son ejemplo de esto las pleuras, el pericardio y el peritoneo, que son de estas más características y más comunes, conocidas como serosas. Ahora, ¿qué se gana con adquirir una cubierta sobre el órgano? Primero, el protegerlo. En forma directa hay una protección, pero además de eso, producto que entre estas dos capas y también dentro de eso la función de secreción que se logra entre ellas, permite disponer líquido, y ese líquido permite un deslizamiento de los órganos. Esto es bastante fácil de entenderlo, por ejemplo, con respecto al pulmón o con respecto al corazón. Pero muchos órganos requieren tener esta libertad de deslizamiento para poder llevar a cabo sus funciones. Con respecto ahora a la construcción misma del órgano, ya lo veníamos diciendo, existen los órganos huecos y los órganos macizos. Los órganos huecos son aquellos que tienen un lumen en su interior. Es muy característica la situación, por ejemplo, del tubo digestivo o de elementos, por ejemplo, de la vía respiratoria, como la tráquea o como los bronquios. Y tienen en particular una constitución de capas que son comunes a todos ellos. Yendo desde la parte más interna hacia la parte más externa, partimos considerando una primera capa que es la mucosa. La mucosa es la que se va, si fuese tubo digestivo, se va a relacionar con el alimento que está, o los elementos nutricionales que están transitando a través de él. Posteriormente a eso tenemos una submucosa, nos estamos yendo hacia la parte externa. Después vienen capas musculares, que dependiendo del caso de lo que estemos hablando, pueden ser circulares y longitudinales. Nuevamente sigo insistiendo que estamos como en un concepto de tubo digestivo. Y finalmente la masa externa es lo que llamamos la adventicia, ¿ya? Es donde discurren vasos y nervios que son los que se van a encargar de entregar la nutrición y entregar la inervación al órgano a través de sus paredes, ¿ya? Ahora, hay órganos huecos que por su relación particular en torno a no tener un contacto con cerosas, requieren de esta estructura para eh, de alguna manera adosarse a elementos que están cercanos. Por tanto, la denticia toma en algunos casos una cierta particularidad especial, ya que, eh, ya que en ausencia de serosa va a tener una relación particular con algunos órganos. Ejemplo, lo que pasa con el esófago y con la tráquea, ya producto que no tienen una denticia propiamente tal, terminan quedando adosados entre sí. Ahora, los órganos macizos, como dice el nombre, se caracterizan por tener una construcción, una estructura mucho más pesada, mucho más densa, más sólida que lo que son los órganos huecos, ya que obviamente están ocupando un conjunto de mayor tamaño. El, el tema fundamental es que estos órganos macizos tienen que tener o asegurar de alguna forma los procesos nutricionales y los procesos también eventualmente de drenaje o liberación de lo que ellos estén produciendo, de modo tal que tenemos que tener puntos de entrada y de salida. Y eso se expresa en componentes que se denominan eh, el hilio de los órganos.
todos estos órganos macizos, por ejemplo el pulmón, el hígado, el vaso, deben tener esta condición de un hilio, que viene a ser como el marco de entrada, un marco de una puerta por el cual van a transitar los elementos que entran y salen. Esos elementos que entran y salen son los que se denominan el pedículo, ¿ya? Que son los conjuntos vasculares nerviosos y eventualmente también elementos de vías de drenaje, como pueden ser, por ejemplo, ductos, como puede ser, por ejemplo, en el caso del hígado, la vía biliar, o en el caso, por ejemplo, del pulmón, otras estructuras, como pueden ser los bronquios, ¿ya? Por tanto, hay que entender que todo órgano macizo debe tener un hilio, la puerta de entrada, y elementos que entran o salen de él, ¿ya? Ahora, en la construcción interna de este órgano, hay que considerar que, como, como a diferencia de lo que había sido los órganos huecos, requieren de un revestimiento que les dé una mayor protección. Los órganos huecos no tienen esto. Así que en forma específica para los macizos vamos a hablar de lo que se conocen como las cápsulas. Así que es muy característico, por ejemplo, en el hígado o en el riñón, observar estos engrosamientos externos que son las cápsulas. Ahora, no todos los órganos macizos tienen cápsulas. El pulmón, por ejemplo, no tiene cápsula, pero eso va en las particularidades que él presenta. Y hacia el interior de los órganos se describen lo que se denomina como el parénquima y el estroma. Esto corresponde fundamentalmente a algo que es netamente funcional, ya que el parénquima es la estructura que le da, o los tejidos que le dan la función al órgano. Si por ejemplo estamos hablando de un riñón, todos los componentes que van a llevar a la construcción de los nefrones pasarían a ser parte del parénquima. Y todos los componentes que pasan a ser la construcción, lo estructural del órgano, donde se inserta el parénquima, es el estroma. Por tanto, el estroma es lo estructural y el parénquima es lo funcional dentro del tejido del órgano. Ahora vamos a aplicar estos principios en torno a los órganos ya nombrados, órganos macizos y órganos huecos, de modo de poder justificar lo que ya hemos estado planteando. Em, a ver, la segmentación se basa en dividir a un órgano y esta división tenga que ver con la distribución de sus vasos, ¿ya? De sus vasos sanguíneos, también de los nervios. Por tanto, cada uno de estos segmentos o cada uno de estos trozos en lo cual va a quedar segmentado el órgano sirven como lo que entendemos como tal, como territorios de irrigación, ¿ya? Por tanto, tendrían, ejemplo, el pulmón o el riñón o el hígado, tendrían unidades independientes, que son unidades que vamos a conocer como segmentos, ¿ya? El, el caso del hígado es bastante particular porque permite también considerar que hayan segmentos desde el punto de vista tanto anatómico, que más adelante los vamos a estudiar, pero también quirúrgico. Por tanto, es factible eventualmente sacar de estos trozos de hígado, segmentos del hígado, para aún así mantener la integridad de la estructura. Ahora, este principio de segmentación también es aplicable al pulmón, de modo tal que el segmento o las unidades como tal reciben sangre, ya sea para llevar a cabo los procesos de intercambio gaseoso, pero también se vinculan con los bronquios. Por tanto, nos empezamos a dar cuenta que este principio de segmentación, si bien se basa en su subdivisión a partir de los vasos y de los nervios, eventualmente, pero también tienen que ver con los aspectos netamente vinculados a la función. El hígado ha significado que cada uno de sus segmentos tenga su propia producción de bilis. El pulmón, cada uno de sus segmentos, saca aire
en forma particular a partir de los bronquios. Por tanto, hay una estrecha relación entre estas unidades estructurales y el funcionamiento. Por tanto, son verdaderas unidades morfofisiológicas a entender, ¿ya? Muy importante también para la aplicación de anatomía clínica y anatomía quirúrgica. La minimalidad corresponde a un aspecto un poco más estructural e inclusive más dependiente de lo matemático, digamos así. Porque es la mínima unidad de un órgano, pensando en que queremos llegar a construir algo que puede ser quizás muy extenso, pero en un espacio mucho más reducido. Por tanto, vamos a tomar el concepto que el órgano como un todo, un entero, el cual tiene una función, se vea representado por unidades más pequeñas. Por lo tanto, volvemos como a la idea reciente del riñón. El, el riñón podríamos estar hablando que siendo o teniendo por función completa, por ejemplo, la clásica función renal, que tiene que ver con el filtrado de la sangre y en consecuencia la liberación de desechos, también lo podríamos llevar a la unidad pequeña, que es la unidad del nefrón, el cual también estaría cumpliendo o llevando a cabo esa función general, ¿ya? Lo mismo nos podría pasar con el hígado. El hígado tiene una estructura que en pequeño, que es el lobulillo hepático, cumple de alguna manera la misma función que el órgano en su totalidad. Por tanto, el hablar de la minimalidad significa hablar de la unidad más pequeña, la mínima unidad que pasa a cumplir la función del órgano en forma completa. Es por eso que generando estas pequeñas unidades, pequeñitas obviamente a comprender, llega el momento en que tenemos que empezar a ordenar esas unidades. Y es por eso que después viene, por ejemplo, la fractalidad, que producto de que estas unidades pequeñas regularmente son repetitivas y son idénticas en su forma, las podemos ordenar. Por tanto, el principio de minimalidad habla de llevar a unidades pequeñas y el principio de fractalidad tiene que ver cómo ordenamos esas unidades pequeñas, ¿ya? Así de esa manera empezamos como a estructurar de alguna forma quizás elementos que pueden ser muy amplios. Pensemos como áreas de intercambio o áreas de producción, transformándola en unidades más pequeñas y alojadas en un lugar más pequeño. Finalmente, el último principio que nos queda es el principio de crinosidad. El principio de crinosidad se basa en la capacidad de poder secretar. En esencia, prácticamente todos los tejidos tienen esa capacidad de poder secretar, pero hay algunos que se han especializado en procesos secretores. Y esos son lo que ya veníamos hablando, que son los órganos que tienen su construcción a partir de el pensar en un proceso glandular, ¿ya? Y ahí tenemos que después diferenciar lo que son las glándulas endocrinas o las glándulas exocrinas, ¿ya? Ahora, esto también tiene una directa relación con los principios previamente planteados, porque el poder secretar sustancias, ya sea al torrente sanguíneo o a su vez no directamente al torrente sanguíneo, sino que a alguna estructura como puede ser el tubo digestivo, están supeditadas a haber entendido si se cumplía el proceso de minimalidad o también habían otros procesos de construcción como era la estratificación o la tubulación, la paquimería. Por tanto, todos los principios de alguna forma se van vinculando unos con otros para llegar a construir el cuerpo de manera que sea un proceso de construcción eficiente, económico, es un principio fundamental. No tenemos que construir más allá de lo que se deba,
no tenemos que gastar más allá de lo que se deba y hay que ser lo más eficiente hacia los aspectos funcionales.